Bueno, señores, en la quinta jornada de la segunda etapa del diálogo que se lleva a cabo en la República Dominicana entre el gobierno, representantes del gobierno de Venezuela y representantes de la oposición de ese país, pues no pudo llevarse a cabo por una torpeza del gobierno venezolano, que hay que recordar cuál es el criterio para la escogencia de los funcionarios en Venezuela. Ese criterio no tiene que ver nada con la capacidad del funcionario, no tiene que ver nada con las condiciones que tenga ese funcionario para la inteligencia emocional que tenga para poder dirigir una institución, sino que eso se hace por el grado de lealtad. Si este es un incondicional de la causa, puede llegar a cualquier posición. De hecho, Nicolás Maduro viene a la Cancillería colocado por Chávez, pero sin ninguna experiencia y sin ninguna capacidad. Y quienes dudaban eso, ahora han terminado de convencerse cuando este hombre ha ocupado la presidencia de la República. Entonces ustedes saben que la semana pasada en Venezuela resultó pues muerto el señor Oscar Pérez, que era un miembro de la policía científica de ese país, que se insubordinó, se robó un helicóptero de la policía científica, con ese helicóptero bombardeó el Tribunal Superior de Justicia y además el Ministerio de Interior y Policía. Después también asaltó un cuartel del ejército y se llevó las armas. Y se había declarado en armas contra el gobierno. El gobierno lo ubicó y pues él y las personas que les acompañaban resultaron muertas. Esto ha provocado muchos cuestionamientos porque él colocó en las redes testimonios de vida y de solicitud de que se le apresara sin darle muerte para ponerse a la disposición de la justicia, etcétera, etcétera. Y entonces está todo el planteamiento de que el individuo fue ejecutado. Con relación a lo que pasó, incluso yo sé que aquí mucha gente ha cuestionado la forma en la que terminó Oscar Pérez, pero Oscar Pérez generó una situación que lamentablemente en una democracia, en dictadura o semidictadura, no se resuelve bajo las garantías constitucionales ni la garantía de las convenciones internacionales, sino eso se resuelve con un código secreto que indica que tiene que disuadirse ese tipo de cosas. Y entonces el mensaje que se da por lo general es un mensaje aleccionador, similar a lo que ocurrió con él. Entonces el gobierno ha pretendido responsabilizar a la oposición de la captura de Oscar Pérez, nada más y nada menos que desacreditando a los interlocutores de la oposición que se sientan con el gobierno. Fíjense que hasta Almagro, el secretario general de la OEA, está cuestionando el diálogo porque dice que con una dictadura no hay nada que dialogar, que sentarse a dialogar con una dictadura es legitimar esa dictadura. De las personas que están participando en el diálogo, los opositores más radicales han insinuado todo tipo de perversidades. Sin embargo, esas personas probablemente, dentro de la situación que vive Venezuela, ven como la única posibilidad de una salida mediante el diálogo, y por eso están ahí. Entonces el gobierno, lejos de desacreditar a esas personas, debería darle cierta legitimidad, porque son los opositores que después de todo pues tienen la gentileza
de sentarse a discutir con el gobierno. No, pero estos señores lo que hacen es pretender desacreditarlo, es decir, para no tener ninguna interlocución válida con la que sentarse a discutir, como si su propósito fuera mantener de manera indefinida esta situación en la que se encuentra Venezuela, una situación insoportable, un desabastecimiento total, una economía que no está produciendo absolutamente nada porque nadie en su sano juicio invierte 2 pesos en esa economía, cuando hay un presidente que incluso un día decide ir a controlar el precio de los electrodomésticos o ir a controlar cualquier precio de manera directa, arruinándolo absolutamente todo. Entonces, la pregunta es, después de una torpeza como esta del ministro de Interior, el general Néstor Rebelor, que está ahí, entre otras cosas, por bruto. Entonces, después de una torpeza como esta, ¿qué esperar? ¿O qué desear? ¿Que se rompa el diálogo? Bueno, tal vez eso es lo que quieren. Tal vez eso es lo que quieren, pero no hay otra salida para Venezuela que no sea la de apostar a un diálogo y a una salida concertada para ver si ese país sale de esa noche de locura tan larga que ha vivido o que vivió en busca de otras ilusiones, y realmente ese país ha terminado en las peores manos que pudiera estar pues una nación. Ahora vamos a pasar a las 3 preguntas y entonces al pastor Rafi Paz vamos a consultarlo sobre la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que le ordena al Estado Dominicano y a otros 12 países de América Latina reconocer el matrimonio entre 2 personas de un mismo sexo. Vamos a ver si entiende Rafi que esto obliga al Estado Dominicano y qué podría pasar en nuestro país. Adelante. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha conminado a 12 países, entre ellos República Dominicana, a legalizar el matrimonio homosexual. ¿Piensa que el país debe acatar esa decisión? Es bien curioso, ¿verdad?, lo que han sido las tendencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, y de historia sabemos algunas cosas. Sabemos que, por ejemplo, no hay ninguna nación que celebre la imposición. O sea, cuando usualmente vienen imposiciones desde fuera, la reacción, digamos, de base es una resistencia. Yo creo que como otras naciones han llegado a su propia convicción sobre el tema de derechos matrimoniales, ¿verdad?, y ese tipo de equidad social, yo creo que la República Dominicana, que tiene un carácter histórico, un carácter social, un carácter religioso, esos son temas que internamente tienen que ser tratados. Fíjense inclusive que a diferencia de otras naciones, por así decirlo, en el mundo, nuestra bandera porta la Biblia, o sea, nuestro lema de Dios, patria y libertad, ¿verdad? Y creemos, yo sé que hay un sector religioso, cristiano, que creemos en coherencia con las enseñanzas inclusive bíblicas sobre estos tipos de comportamientos, y yo soy de la idea de que antes de que la Corte Internacional de Derechos Humanos, cualquier entidad multilateral o internacional, imponga un criterio, hay un debate en lo interno de la República Dominicana que tiene que darse de cuál será nuestro carácter y nuestra postura frente a este tipo de fenómenos. Es innegable que en un mundo globalizado, o sea, fenómenos como estos van a tocar nuestra puerta, y yo creo que entonces nos toca a nosotros como nación definir nuestra respuesta a esa solicitud y no meramente responder a una imposición
que quieren hacer, ¿verdad?, sobre nosotros. La Constitución Dominicana establece que el matrimonio es el vínculo entre un hombre y una mujer, pero hay quienes sostienen que en aras de una mayor apertura, ese aspecto debería ser reconsiderado para incluir incluso el respeto legal al matrimonio entre más de dos personas. ¿Cómo se aceptan en el mundo árabe? ¿Cuál es su opinión al respecto? De nuevo, pienso que hay un tema de definición social, de qué tipo de sociedad nosotros queremos hacer. En su simple concepto, matrimonio, que habla de la función de matri o de madre, el matrimonio per se tiene que envolver la figura de una madre, de una mujer, ¿verdad? Y en este sentido, como bien han establecido, nuestra Constitución consagra el matrimonio entre un hombre y una mujer. De nuevo, hay presiones para que esto sea redefinido, pero pienso que es de nosotros como sociedad realmente ver cómo queremos definir el concepto de matrimonio. Tenemos mecanismos, si así lo deseamos, para modificar la Constitución, ampliar el sentido, ¿verdad? Pero tiene que proceder de un movimiento interno, de una decisión interna, no de una imposición externa, ¿verdad? Países como Francia, que profesan, ¿verdad?, un secularismo como su norte en el toma de este tipo de decisión, de una manera muy interesante resolvió la temática de otras definiciones de matrimonio simplemente dándole otro tipo de estatus. Por ejemplo, en Francia hablan de una unión civil para lo que uno llama los matrimonios homosexuales, reservando el concepto de matrimonio en su concepción religiosa y social con la cual inicialmente hace aparición en la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, lo importante es entender que como sociedad vivimos momentos de imposiciones externas y el deber que tenemos nosotros como dominicanos de definir muchos de estos principios, aspectos nosotros mismos. Desde la óptica cristiana, ¿es pecado la poligamia islámica o se acoge como producto de una cultura distinta? Es bien curioso, porque inclusive cuando uno se remonta a la Biblia, ¿verdad?, uno ve ejemplos de poligamia, uno ve figuras bíblicas que tuvieron más que una esposa hasta que la ley, ¿verdad?, la ley dada por Dios a Moisés fue impuesta, que establece, por así decirlo, un orden en el tema matrimonial, ¿verdad? Entonces, sí, ciertamente los conceptos de poligamia responden, ¿verdad?, a desarrollos históricos y culturales distintos a los que tenemos nosotros aquí en la República Dominicana, ¿verdad? Y son elementos que inclusive en el concepto religioso que predomina en nuestro medio, digamos la fe cristiana, se limita en ese aspecto de un hombre o una mujer. Inclusive cuando tú examinas columnas de fe como los 10 mandamientos, habla, ¿verdad?, de uno no estar detrás de la esposa de su prójimo. Es el concepto de estos límites de lo que me pertenece a mí le pertenece a otro, ¿verdad? Sin esto minimizar ni querer tratar a la mujer como un objeto, pero establece límites en estas dinámicas relacionales y maritales, ¿verdad? Entonces sí responden a realidades culturales, históricos, que ya no es nuestra vigencia del día de hoy. Religiones que han jugado con la idea de poligamia, uno piensa en algunas sectas fundamentalistas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día, los mormones, ¿verdad? O sea, que por un tiempo era una práctica común dentro de la Iglesia mormona y eventualmente, digamos, la Iglesia fundamental pues se opone, y algunas sectas que hasta el día de hoy mantienen ese tipo de práctica no cuentan con la anuencia ni el respaldo de la Iglesia central, ¿verdad? Y en ese sentido, en todo el mundo de Occidente se entiende que inclusive por razones sociales, ¿verdad?, hablamos de una familia, de una esposa, de una mujer. Bien, señores, gracias al pastor Rafi Paz por estas declaraciones. Ahora nosotros vamos a otra pausa comercial, y entonces venimos con algunas informaciones importantes.